Vamos a leer juntos el pasaje Génesis 11, 1 al 9. Génesis es el primer libro de la Biblia, está en el Antiguo Testamento. Génesis 11, versículos 1 al 9. Leo el primer versículo, ustedes leen el siguiente, leemos el último todos juntos. Dice la palabra del Señor: toda la tierra tenía un solo idioma y las mismas palabras. Entonces se dijeron unos a otros: vengan, hagamos adobes y quemémoslo con fuego. Así empezaron a usar ladrillo en lugar de piedra y brea en lugar de mortero. El Señor descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hombres. Vamos pues, descendamos y confundamos allí su lenguaje para que nadie entienda lo que dice su compañero. ¿Todos juntos? Por tanto, el nombre de dicha ciudad fue Babel, porque el Señor confundió allí el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los dispersó sobre la faz de toda la tierra. Amén. Amén. Hace un poco más de 50 años, más específicamente en 1972, se juntaron 57 personas para rendir un culto. Esas 57 personas en ese culto dieron inicio a lo que hoy conocemos como la iglesia Betel, en aquel momento llamada como iglesia Chungan. Tenemos más de 50 años de existencia como iglesia, lo cual es un regalo de Dios. Ahora, cuando comenzó la iglesia, el servicio, por supuesto que era en coreano, porque los coreanos de aquel momento no sabían español, sino que lo hacían en su lengua vernácula. Lo que fue sucediendo a través de los años es que empezaron a surgir generaciones que no manejan el coreano, sino que hablan en castellano. Y en 2013, o sea, ya casi o más de 10 años, surgió o se inauguró el sueño de muchos, que era un culto en castellano. Comenzaron los viernes acá en este lugar, donde está el grupo del coro, donde practica allí. Ese es el lugar donde comenzamos en el 2013. En ese momento Jonathan Chisanim hacía o dirigía la alabanza como lo sigue haciendo hasta ahora. Yo me acuerdo que tocaba el bajo, era un momento hermoso, sobre todo porque otra vez era un sueño que podamos escuchar la palabra en nuestro propio idioma. Y en el 2016 fue creciendo esta visión hasta el punto de que a partir de ese momento los profesores de la escuela dominical no tenían que hacer el culto en coreano para servir. Hasta ese momento, hasta el 2016, los profesores de la escuela dominical tenían que hacer culto en coreano para poder servir en la escuela dominical, lo cual para muchos era un suplicio, porque no entendían nada, no se entendía absolutamente nada. Pero gracias a Dios que eso comenzó, fue un quiebre de paradigmas, la iglesia fue progresando y hoy tenemos el culto en castellano, acá sentado. Tenemos 2 cultos, uno a las 11:30 y otro a las 1:30. Es una bendición de Dios cómo el Señor nos ha guiado hasta acá, ¿no? Entonces, cuando hablo de cambios, hablo de que hay cosas buenas que vienen a partir de que la iglesia va progresando, va creciendo, va moviéndose para adelante. Y cuando hay cambios también suceden cosas positivas y consecuencias tal vez no tan positivas. Cuando hablamos de consecuencias positivas, por supuesto que se trata de que ahora no hay excusa de que las buenas noticias o el evangelio se entienda. Antes podíamos poner excusa de que no, yo no entendí el evangelio porque me predican en un idioma que no conozco. Pero ahora no hay excusa. O sea, si no llegas al cielo, es tu culpa. No es porque acá no se predicó en el idioma que vos conocés. Pero en aquel momento era así y ahora tenemos esta situación en donde podemos escuchar la palabra de Dios en mi idioma. Lo malo, tal vez, podríamos llegar a entenderlo, y puede ser considerado malo para algunos, para otros no, es tal vez un poco la pérdida de la identidad coreana, la tradición, algunas cosas positivas que teníamos como por ser coreanos, como por ejemplo el respeto a los mayores. Hoy no hay ningún respeto a los mayores porque somos una sociedad muy horizontal. Pero tal vez se perdieron un par de cosas. ¿Por qué? Porque, no sé, es indefectible esto. Entonces, cuando hay progreso, hay cosas negativas y hay cosas positivas. Y fíjate que también en lo que sucede en la iglesia,
Cuando vemos que suceden estas cosas, nos quedamos pensando si tal vez este cambio del coreano al castellano, por supuesto que habrá sido positivo o tal vez no positivo. Porque todavía es muy temprano para poder decir si esto fue bueno o no. De acá a 10 años, vamos a ver si logramos el objetivo con esto de no predicar más en coreano y en castellano, hacerlo en castellano, si eso sirvió al propósito de avanzar en nuestra fe o no. Y eso no depende de mi generación o la de Johnny Sanim, porque nosotros, aunque no parezca, todavía sabemos algo en coreano. Yo que no sé nada, sé los himnos en coreano. Te quiero ver a vos cantando el sábado a la mañana el himno en coreano. Ustedes, que son pecadores y no conocen los himnos en coreano, de ustedes dependerá si estos cambios realmente sirvieron al propósito de que el Evangelio avance. Está en ustedes la carga. ¿Por qué no le decís al compañero que está al lado tuyo, esto depende de vos? Esto depende. Si se cae a pedazo es culpa tuya. Amén. Depende de los que estamos acá presentes. ¿Por qué estoy hablando de cambios? De cambios en la cultura, progreso, efectos positivos y negativos. Porque cuando vamos a ver el pasaje de hoy, tenemos una sociedad que cambió paradigmas. Hay algo avanzado y se busca lograr un objetivo a partir de este cambio. Si leemos el versículo 3 del pasaje, vamos a encontrarnos lo siguiente. Dice que la humanidad o las personas se dijeron unos a otros, vengan, hagamos adobes y quemémoslo con fuego. Y así empezaron a usar ladrillo en lugar de piedra y brea en lugar de mortero. Claro, en aquel momento, como dice la palabra, se utilizaban ciertos elementos para la construcción y hay un cambio de paradigma a partir de que avanza la tecnología. Esto, lo que para nosotros no parece tecnología, es tecnología que ha avanzado. La humanidad ha progresado a partir de que utilizamos un material y ahora tenemos otro, el ladrillo, que es mucho más resistente y que nos permite tener estructuras mucho más firmes y más concretas. Hay un avance de la sociedad a partir del avance tecnológico. Antes usábamos un celular con 12 botones, ahora tenemos un celular touch que nos permite tener internet en todos lados. De eso básicamente se trata. De que como sociedad avanzamos, progresamos a partir de los avances tecnológicos como suceden acá. Ahora, cuando tenemos este material ladrillo, dice que estaba como dolarizado, porque era caro el ladrillo. No se utilizaba para construir casas en aquel momento, sino que solamente se utilizaban para ciertas estructuras fundamentales para la sociedad. Era para espacios públicos como templos, como palacios, y en el medio una gran torre que permitía a partir de esa torre construir toda una urbe. Ciudad grande, a partir de la construcción de una ciudad que gira en torno a esta torre. Básicamente tenemos que el avance de la tecnología se produce a partir del avance también, o se procede a partir de eso con el progreso de la sociedad, o sea que el progreso está en marcha a partir de la tecnología existente. Lo interesante de este empoderamiento cultural es que no solamente trajo un cambio de cosmovisión de la sociedad misma, sino que también trajo cambios en la religión del ser humano. Porque el avance tecnológico, el progreso de una sociedad y los cambios en la fe de las personas, estos tres factores están de la mano. Lo que es el avance de la sociedad a partir de la tecnología que crea un efecto, o también el avance o la progresión o los cambios de la fe, estos tres elementos están de la mano. Y tenemos acá que nos encontramos en la narrativa de la Torre de Babel con una sociedad lista para tener cambios en el orden religioso motivado, sí, por el cambio tecnológico de aquel entonces. El cambio de reglas puede ser positivo. Y lo que vamos a ver acá, que tal vez no fue tan positivo, porque lo que terminó pasando es que a partir del avance de la sociedad querían bajar a Dios de arriba y degradarlo hacia abajo. Porque hoy conocemos que el avance de la humanidad afecta en nuestra manera de entender a Dios. Y hay una cultura que participa en el deseo de degradar a Dios. Hay una cultura que participa en el deseo de degradar a Dios.
O sea, en el afán de progresar, la sociedad avanza, progresa en miras de convertirse en una sociedad, y esta es la ironía, en una sociedad maldita. Cuando hablamos de maldición, ¿ustedes conocen las tumbas del faraón Tutankamón? ¿Escucharon alguna vez eso? ¿Escucharon la maldición? ¿No? Gente iletrada, acultural, que no leen otra cosa más que sus... Bueno, no importa. Lo que tenemos acá con el faraón Tutankamón, aparentemente encontraron fue un hallazgo arqueológico increíble. Y lo que sucedió es que cuando lo encontraron, parece que de los que estuvieron en la expedición, se murieron muchos que formaron parte de esa expedición, de manera como que no se sabe por qué. Se murieron simplemente. Y ahí surgió como que el aura mística, ojo con la maldición del faraón de Tutankamón, porque si lo ves o entras y molestás su reposo eterno, vas a ser maldito. Hay como una inscripción, un sello en la pared que no se sabe si es real o no esta historia, pero que supuestamente alguien leyó que decía: la muerte golpeará con su miedo a aquel que turbe el reposo del faraón. Hay una maldición que está presente, así que no toques la maldición. Y cuando hablamos de maldición, tenemos que en esta historia la humanidad es la que se busca librar de una maldición que tiene pegada a partir de la caída. Lo encontramos en la Torre de Babel. En el versículo 4 dice: vengan, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre, no sea que nos dispersemos sobre la faz de la tierra. Tenemos una humanidad que está unida para llegar a un propósito, y a partir de esta nueva tecnología queremos crear una torre gigante que llegue hasta los cielos. Ahora, ¿por qué creían que tenían que construir una torre sí o sí? Bueno, lo que mostramos acá, o algunos teólogos entienden que el propósito de crear una torre era bastante práctico respecto a cómo yo, como humanidad, me quiero deshacer de esta maldición que me persigue. En el primer versículo vemos algo así como que se van del este o se mueven del oriente o hacia el oriente, lo cual habla de o hace referencia a Adán y Eva expulsados del jardín del Edén en el oriente. Hay una referencia implícita a la maldición de Adán y Eva a partir de la caída del pecado. También tenemos que construir una ciudad que hace una referencia al primero que construyó una ciudad en la Biblia, que no fue ni más ni menos que el hijo de Adán, Caín. Después de pelearse con su hermano Abel porque estaba celoso de él, lo que terminó sucediendo es que Caín fue desterrado por Dios y condenado a ser maldecido, a caminar errante por toda la tierra. Y lo que hizo Dios es ponerle en la frente diciendo: vas a caminar acá. Y en esta inseguridad que tenía Caín, quiso contradecir la maldición de Dios y se creó una ciudad. Un fuerte en donde él estuviese protegido de esta maldición de que lo podía matar en cualquier momento, como él mató a su hermano a sangre fría. Maldición está presente. Otros teólogos incluso creen que en aquel momento lo que hacían con crear una torre es tal vez, a ver si Dios se le ocurre, como en Génesis 6, traer otro diluvio. En ese momento no estábamos preparados, pero ahora, si Dios se le ocurre traer un diluvio, que en realidad dijo que nunca lo iba a hacer, pero si a Dios se le ocurre otra vez juzgar a la humanidad, hacemos una torre, nos colgamos como monos todo ahí y zafamos. Jaque mate, Dios. Lo hemos logrado. Te hemos vencido esa maldición que nos has impuesto como seres humanos. Dice que la humanidad creó una torre alta para poder librarse de esta maldición. Dice que la torre alta se conoce en la antigüedad como un sigurat. Encontraron en Babilonia unas 30 estructuras que tenían básicamente esta idea de como si fuese una escalera al cielo, lo cual habla de que tal vez la Torre de Babel es un sigurat. Es una estructura que no solamente es una torre que llega al cielo, sino que a partir de esta torre lo que pretendía hacer la humanidad era llegar al cielo y quitarse la maldición de sobre ellos. Es un acto religioso esta estructura. Es algo importante porque a partir del sigurat lo que vos querías era una escalera para que no vos puedas subir a Dios, sino que Dios pueda bajar las escaleras y pueda venir hacia vos.
Interesante el concepto religioso de ellos. Era una estructura religiosa en donde creamos una escalerita no para que yo vaya al reino de los cielos, sino para que la deidad pueda bajar y agarrar la comida que nosotros le damos en nuestros sacrificios. Como que querían, digamos, en cierta forma hacerle un favor a Dios diciendo, che, vení, te creo una escalera para que vos vengas y participes junto con nosotros. Dios bajando para estar junto con la humanidad. Y parece algo positivo, ¿no? Como que queremos estar cerca de Dios. Y no obstante, esta torre es maldita. Porque en el final lo que está pasando es no solamente quieren bajar a Dios de manera literal o espiritual, sino metafórica. Porque a partir de eso, vos como ser humano estás creando como un puente entre el acceso que no es posible llegar, que es el cielo, y la tierra que nosotros vivimos. Es como que hay un puente en donde, en términos de Marvel, hay un multiverso donde está el universo celestial y vos estás acá y no hay forma de acceder y a partir de esta torre vos tenés la manera de penetrar esa esfera celestial que nunca podrías haber llegado. A partir de que Dios se comunique con vos en esta estructura que vos creaste con tus propias manos. Hay un deseo de domesticar a Dios a partir de esta idea de que subimos, llegamos a tu casa, te tocamos el timbre, corrimos. Y a partir de ahora, Dios es accesible a nosotros. La Torre de Babel es una declaración de fe en donde Dios termina siendo bajado de nivel, en donde ya no es tan grande. Mirá que nosotros llegamos hacia vos. Mirá que nosotros tocamos las puertas del cielo a partir de la obra de nuestras manos. Esto es muy, muy importante, muy grave, porque lo que trata de hacer a partir de la Torre de Babel es una confesión de fe de que nosotros podemos degradar a la deidad. El avance de la tecnología, el avance de la humanidad que tiene como propósito ulterior degradar, bajar de rango a Dios y en vez de verlo tan divino y tan inaccesible, hacerlo como uno de nosotros, que viene a jugar al truco y a tomar mate junto con nosotros, seres pecadores. Eso es lo que está pasando acá. Cuando vemos esto, el texto se burla de estas personas. Iba a poner las palabras en hebreo, pero iba a perderlos ya más de lo que los perdí. Entonces lo que voy a decir es simplemente que el hebreo en el original utiliza palabras que suenan muy parecidos, como haciendo una ironía constantemente de cómo ustedes que dijeron, vamos a hacer ladrillos, y ustedes que dijeron, vamos a construir casitas con legos, cómo estas dos palabras hacen referencia a otra palabra en hebreo que significa necio, tonto, inútil, hincha de River. Eso es lo que sos. A partir de lo que sucede acá, sos un tonto. Es lo que está haciendo referencia. Vos que pretendés llegar al cielo, sos un tonto y un inútil porque estás buscando degradar a Dios a partir de una sociedad que desafía a Dios en la tecnología y en el avance cultural. Mientras la humanidad pretende alcanzar la gloria de Dios con sus esfuerzos y quitarse de encima la maldición que pesa sobre ellos, llámese duda existencial, condena eterna, una vida sin propósito. Es la humanidad que busca resolver el problema de su maldición a partir de esta estructura. Y lo que termina haciendo es progresando en la maldición eterna de la humanidad. Es una cultura maldita, una cultura condenada que quiere despegarse de su maldición llegando hacia Dios y lo que pretenden hacer es precisamente progresar en su maldición. Y nosotros vivimos en esa cultura hoy. Hoy estamos insertos en una sociedad maldita que busca constantemente progresar a costa de la adoración de nuestro Dios. Como iglesia estamos participando en una sociedad cultural que está constantemente buscando la manera de independizarse de Dios o de degradar o domesticar a Dios. Y muchas veces somos inconscientes de esta realidad, cuando deberíamos ser mucho más conscientes
de dónde estamos nosotros hoy sentados. La intención de cada avance, progresión que encontramos en la sociedad muchas veces es maligna, porque es el de desafiar a Dios. Y me pregunto si nosotros estamos participando activamente o pasivamente de una sociedad que se rebela contra Dios. Pero así como hay una cultura que degrada a Dios, hay otra cultura que participa en la redención de Cristo Jesús. Hay una cultura que participa en la redención que es en Cristo Jesús. Si leemos el versículo 5, dice que el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hombres. Y esto es interesante, ¿no? Porque como que Dios de repente dice, che, ¿dónde está la torre alta que ustedes construyeron? Voy a tener que yo bajar porque no veo lo que ustedes están tratando de hacer. Como que ustedes supuestamente construyeron una torre que llega a los cielos y Dios, dice la palabra, como que descendió. Como diciendo, a ver, no hay nada. O no llegaste a hacer lo que vos querías hacer con tu progreso. Esto es lo poco que vos podés lograr. Parece un padre coreano, ¿no? Esto es lo poco que vos podés hacer. Esto parece que es lo que sucede en este momento. Como Dios desafiando este intento fútil de querer progresar y llegar a degradar a Dios. Dice que el versículo 5 descendió diciendo como casi como de forma cómica o trágica, esto es lo que vos llegás a hacer, nada más. Versículos 6 y 7 dice que entonces dijo el Señor, he aquí que este pueblo está unido y todos hablan el mismo idioma, esto es lo que han comenzado a hacer y ahora nada les impedirá hacer lo que se proponen. Vamos pues, descendamos y confundamos allí su lenguaje para que nadie entienda lo que dice su compañero. Y de repente parecería en este pasaje como que Dios como que tiene miedo de que la humanidad unida termine por lograr su objetivo, que es degradarle. Parecería como que Dios tiene cierto temor de que, lo van a lograr atacarnos, parecería decir la Trinidad. Y no obstante, eso no es así. Porque para agregarle picante al texto, la palabra necio se encuentra otra vez implícita en esta frase que es vamos a confundirlos. En castellano sería vamos a confundir a estos inútiles que tratan de avanzar en algo que no pueden hacer. Necios que quieren hacer esto. Y para poder lograr de que ellos no avancen, no en su objetivo, sino en este proyecto de desligarse de Dios o de ser malditos eternamente, Dios en un acto que por un lado es de juicio, pero por otro lado de misericordia, desciende para parar a tiempo el avance de la maldita humanidad. Dios tiene que venir, confundirnos los lenguajes, porque somos así de débiles. Te cambió una palabra y ya no entendés al otro. Y lo que hace Dios es en un acto que es de condena a la humanidad, pero al mismo tiempo de misericordia, sin destruirlo, sino simplemente dispersándolo para que la humanidad frene en sus intentos de estar separados eternamente de Dios en una maldición que no podrá ser cortada. Dios en este momento desciende para frenar al pecado humano que siempre busca progresar para alejarse de Dios. Y lo interesante es que Génesis 11:5 dice que Dios descendió y no lo hizo por medio de una escalera que ellos crearon. Pero después en Filipenses 2:6-8 muestra que Dios también descendió, pero ya no solamente para condenar a la humanidad, sino para salvarla y lograr el objetivo de la redención final en Cristo Jesús. Es Dios que se encarnó y Él mismo, sin que la humanidad pudiera hacerlo, Él mismo decidió voluntariamente degradarse en miras de salvar a la humanidad que constantemente avanza a separarse de Él. Dice Filipenses 2:6-8, existiendo en forma de Dios, Él no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz.
El Dios que desciende de los cielos en forma humana, degradándose, humillándose a sí mismo en beneficio de aquellos que constantemente se rebelan en contra de Él. Él desciende porque nosotros no podemos subirle a Él. Él desciende porque nosotros no podemos alcanzarle. Él desciende para cortar con la maldición de la cual nos queremos desligar. Y la iglesia de Cristo es precisamente la humanidad recreada en Cristo Jesús para poder crear una cultura que no avance en la maldición, sino en la redención de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia es la comunidad, es la humanidad recreada nueva en nuestro Señor Jesús para que nosotros dejemos la maldición de lado y corramos al avance del reino de Dios declarado como inaugurado a partir de que Cristo Jesús llegó a esta tierra en forma humana para salvarnos. Hoy, los que estamos acá, hermanos y hermanas de la fe, estamos siendo partícipes de una nueva cultura dentro de la cultura. Hoy somos una nueva cultura porque Cristo nos libró de la maldición y hoy somos una nueva cultura que nos permite avanzar en el reino de Cristo hoy. Hoy somos parte de una cultura que participa de la redención en Cristo Jesús. Y esto tiene implicancias no solamente en la eternidad que pasaremos con Cristo, sino en nuestra vida hoy. Porque nos lleva a preguntarnos cómo ser partícipe activo en este avance de la cultura de Cristo Jesús. Porque hoy, como dije recién, como iglesia, somos una sociedad, somos una cultura dentro de una cultura. Somos una comunidad dentro de una gran humanidad. Y nos encontraremos inmersos en estas dos realidades. Y muchas veces puede ser que como cristianos nos olvidamos de la realidad de que somos partícipes de una cultura de Cristo y participamos pasivamente de la cultura del mundo. Puede ser que como cristianos nos olvidamos de nuestro deber de participar en la cultura de Cristo y pasivamente, como las olas que nos arrastran, nos dejamos llevar por esta cultura que progresa hacia la maldición. Hablé de avances tecnológicos, hablé del progreso del pensamiento y de la ideología y de la cultura humana. Lo que se me viene a la cabeza es cómo la tecnología muchas veces afecta a los cristianos en estos días que tenemos en esta tierra antes que lleguemos a los cielos. La tecnología en sí es positiva, o digamos que es neutra, que puede ser utilizada para cosas buenas. Hoy, preparando este sermón, tuve que utilizar unos 30, 40 recursos que si yo tuviese que ir a la biblioteca, ¿qué es eso? No quiero. Quiero estar tranquilo en mi casa con mi monitor. Y la tecnología me permite hoy poder preparar el sermón tranquilo en un día de frío, con un mate en casa. Hoy, gracias a la tecnología, no tengo que cargar la Biblia, que tal vez me la olvido, sino que puedo leer la Biblia en todo momento y en todo idioma. ¿Sabes que puedes leerla en diferentes idiomas? En tu celular. Y no solamente si no querés leer, podés escucharla y en diferentes versiones. Todo gracias a la tecnología. Podés escucharla y leerla en el living, podés hacerlo en tu pieza, podés hacerlo en el trono de gracia, que es el baño, que es cuando leemos más en nuestras vidas. Es como que ahí podés aprovechar el tiempo perdido y en vez de ver reels, podés leer la Biblia. Amén. Mientras es lo tuyo. La tecnología es positiva. Y no obstante, por ejemplo, pienso que si hacemos una encuesta hoy, la cultura y el avance tecnológico, en vez de ayudarnos a ser mejores cristianos, tal vez lo que termina pasando es que termina siendo peor para el avance de nuestra fe. Si hoy hacemos una encuesta acerca de cómo la tecnología te permite avanzar o retroceder en tu fe, probablemente el 99% de acá me dirá que más que ser beneficiosa, es dañina para su fe. Y no solamente estoy hablando de ver cosas pecaminosas, que es otro tema, sino en cómo perdemos nuestro tiempo y dormimos tarde por ver cosas inútiles todo el tiempo en una adicción que no se nos puede sacar. Tengo que ir al baño, miro el celular. Tengo que comer, veo el celular. Y no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de todos nosotros, de mí también.
Estamos absortos en una cultura y en una vida, en una realidad en donde somos más esclavos cada día más y más de una sociedad y una cultura que nos lleva a la maldición, más que al avance del reino de Dios. Hoy la cultura, hoy el avance de la tecnología, hoy todo lo que nosotros estamos expuestos hace que tal vez en vez de ser participantes activos de la cultura de Cristo, seamos participantes pasivos de una cultura de maldición. Siento que Satanás, en vez de aparecernos con cuernos y con un tridente para pincharnos, vestido de rojo, se metió en forma de celular para invadir nuestras vidas y mutear nuestros sentidos, porque estamos todo el día estimulados. Y después, ¿qué te va a estimular en la iglesia? ¿Cómo nosotros, en este pequeño ejemplo, nos damos cuenta de que somos esclavos, participantes, pasivos de una generación que crea otro nuevo sigurato, una nueva torre para degradar a Dios a partir de nuestros actos? Pero por otro lado, cuando somos conscientes de estas realidades, que la iglesia sea una cultura que rompa ese paradigma y que sirva al propósito de avanzar en nuestro objetivo de dar gloria a Cristo Jesús en esta tierra, entre tantos que esperamos los cielos. Hoy, en la iglesia, seamos una cultura diferente. Y es verdad que nosotros estamos en medio de una cultura, dentro de una gran cultura. Viviremos en tensión constante entre estas dos realidades en nuestras vidas. Y esto es lo que no va a pasar constantemente. Un teólogo, Don Carson, en su libro Cristo y la cultura revisitados, afirma lo siguiente: el malestar que sentimos ante tanta tensión no se resolverá hasta el último día. Esperamos el regreso de Jesucristo, la llegada del cielo nuevo y la tierra nueva, el amanecer de la resurrección, la gloria de la perfección, la belleza de la santidad. Hasta ese día, somos un pueblo en tensión. Por un lado, pertenecemos a la cultura más amplia en la que nos encontramos, pero por otro, pertenecemos a la cultura del reino consumado de Dios que ha amanecido entre nosotros. Nuestra verdadera ciudad es la Nueva Jerusalén, aunque todavía pertenecemos a París, Budapest, Nueva York o Buenos Aires. Hoy somos una cultura, participantes de una cultura de Cristo Jesús, que vivimos en tensión entre estos dos mundos. Y lejos de amoldarnos a esta gran cultura, el Señor nos está llamando a ser activos participantes de la cultura de Cristo Jesús. Fuimos invitados entonces a participar de la comunidad de los redimidos en Cristo Jesús. Viviremos en estos dos mundos en tensión y llegará el día en que nosotros levantaremos nuestra oración en completa libertad y sin esta tensión. Apocalipsis dice 5, 11 al 12. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares, y decían a gran voz: digno es el Cordero que fue inmolado de recibir todo poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Sin duda va a llegar ese día que viviremos experimentando sin esa tensión la cultura de Cristo. Pero hasta ese entonces peleamos, aguardamos y participamos dentro de la cultura para que nosotros no nos amoldemos en este mundo, sino que día a día estemos todo el tiempo anhelantes del retorno de nuestro Señor Jesucristo, hoy y siempre. Amén. Vamos a orar.